Hoy lo que vamos a intentar analizar es lo que es secado y destilación. Comencemos con el tema del secado. El secador vamos a tener siempre una alimentación el cual va a estar cargada con una cierta humedad. Y a esa humedad la vamos a retirar a través de aire fresco. Y es importante aclarar que no es aire seco, sino que es aire que está a una determinada temperatura y presión y que va a tener la capacidad de tomar más humedad de la que tiene. O sea, se dice que es un aire que no está saturado. ¿Está bien? Puede ser seco, ser libre de humedad. La mayoría de los ejercicios nosotros los planteamos más o menos de esa forma, pero también puede surgir que sea aire que proviene de la combustión de una caldera, que va a aportar con una cierta humedad, o puede provenir tal vez de aire recirculado de otro secador del mismo equipo. Entonces, bueno, puede tener un cierto aporte húmedo. ¿Qué vamos a tener hacia las salidas? El producto secado va de vuelta, no es lo mismo secado que seco. Hay algunos productos sólidos que nosotros los debemos almacenar a una cierta humedad, porque si no cumple su humedad podemos tener aglutinamiento, generación de más pelotitas o algo de ese estilo que nos traiga problemas a la calidad en nuestro producto final. Entonces, nos dicen, siempre hay que almacenarlo por debajo de 5% de humedad. Bueno, con llegar a un 5%, 4, 3, etcétera, ya está bien y no necesariamente se ha tenido que llegar hasta el momento del secado absoluto, de la deshidratación completa de ese sol. Y la alimentación que venía con una cierta carga de agua, de humedad, va a ser arrastrada a ese aire húmedo. Hay una transferencia de masa entre la alimentación y el aire. Siempre hay un alfa que va a caracterizar a los secadores y tiene que ver con cuánto porcentaje del agua que ingresó se va a ir con el aire, o bien cuánta cantidad de aire voy a usar por kilogramo, por gramo, por libra de producto alimentado. Esas son más o menos las dos relaciones típicas que definen los parámetros de diseño que definen a un secador. Cuando nosotros hablamos de separaciones, siempre me gusta plantear esto en el pizarrón, como que yo tengo las distintas fases y cómo un compuesto de interés pasa de una fase a otra. Estuvieron viendo con Roberto distintos tipos de separación basadas en el equilibrio, basadas en velocidad y demás. Entonces, dentro de ellas tenemos la absorción o adsorción. ¿Está bien? ¿Qué es? A partir de un gas pasa cierto compuesto de interés a una fase sólida. Es importante acá aclarar lo siguiente. La fase sólida podría ser, por ejemplo, un filtro, podría ser una resina que atrapa algún compuesto, y el gas vamos a suponer que es el aire. Si ustedes ven, si yo estoy en el laboratorio, por ejemplo, me pongo esos filtros también muy usuales de la Segunda Guerra Mundial, de películas así, en donde estaban los filtros donde pasa el aire pasa a través del filtro y evacúa, o sea, no queda retenido aire en el filtro, sino que lo que queda retenido en el filtro es el compuesto de interés, que en este caso yo le puse C. ¿Está bien? Es importante eso porque nunca decimos que es una propuesta teórica o idealizada, en donde decimos que solamente es el compuesto de interés el que viaja de una fase a otra, pero los otros se mantienen intactos. O sea, todo lo que entró de A sigue siendo A y todo lo que entró de B sigue siendo B. Si tenemos que pasa un compuesto del parte gaseosa al sólido, estamos hablando de una absorción cuando se absorbió dentro de los poros de ese sólido. Si en realidad, en vez de estar adentro de los poros, lo que hizo es simplemente adherirse a la superficie, yo hablo de una absorción. Esa es la diferencia. En caso si fuera al revés, o sea, si el sólido, si algo que está en sólido pasa a la fase gaseosa, como en el caso del secador, hablo de una desorción. Y justamente el secado es como si fuera un tipo particular de desorción, donde agua pasa de la parte sólida hacia el gas. Pero vuelvo a insistir, si estoy hablando de sal, de cloruro de sodio, todo el cloruro de sodio que entró sigue siendo sólido y se
mantiene ahí. O sea, el cloruro de sodio que entró por la alimentación sale en el producto final. Solamente es el agua el que pasa de la alimentación al aire, en el caso del secado. ¿Está bien? Y no hay que confundirlo con la evaporación, que la evaporación podríamos decir que es otro tipo de desorción, pero en la evaporación no es el aire que pasa y arrastra, sino lo que tenemos es no hay transferencia de masa, vamos a decir, o un equilibrio, sino lo que está sucediendo es que directamente por una cuestión de temperatura, el agua que está atrapada en el sólido pasa directamente a la fase gaseosa, ¿está bien? Distinto del caso del secado, en donde culpa de que pase el aire absorbe humedad hasta, bueno, hasta llegar a su límite y me va generando como que la presión parcial cambie y entonces el agua empiece a salir. Esto es, en cambio es con aporte de energía, de temperatura. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio de secado como para comentarles cómo se resuelve. Acá dice que el jabón caliente, o sea, es una planta que produce jabón, dice, sale de una situación, de algún equipo, sale a una cierta temperatura, entonces va a ser enfriado sobre un rollo, algo que creo que ya han visto con Roberto, y retirado continuamente desde el mismo mediante una cinta transportadora. Y de allí se lleva el secador. Este rollo que lo está enfriando es simplemente un intercambio de calor. Se está pasando de una temperatura más alta a una más baja. No hace falta para integración 2 hacer el balance masa ese equipo. Entonces sigo, dice, pasa de cinta transportadora, yo el secador. ¿Qué pasa en el secador? El jabón entra con 25% en peso de agua y se desea reducir el contenido del agua a 15% en peso y producir 1200 libras horas de escamas de jabón en base seca. Y eso es muy importante, lo de la base seca. Entonces vamos a ver, ¿cómo haríamos el diagrama de bloques? Bueno, siempre es el mismo. Secador, a diferencia del evaporador que no entraba aire, acá siempre hay una corriente de aire y la corriente de alimentación. ¿Qué vamos a tener? El jabón propiamente dicho, el agua que es el que está aportando humedad y el aire para que sea secador. Si no hay aire, no estamos hablando de un secador, sino de un evaporador. Y ahí más o menos planteo yo esta forma. Entonces, dijimos que ingresa con 25% de agua, compuesto independiente 2 agua, 0,25. 15% en peso es lo que queremos de nuestro producto final. El aire, como no dice nada, lo voy a considerar seco, entonces su composición es igual a 1. Y me está hablando de que se desea producir 1200 libras hora de jabón en base seca. Cuando me habla de base seca, significa que es sin tener en cuenta el agua. Entonces, esos 1200, ¿es el dato de F3 o no? No, es F3X31. Perfecto. Sería como si fuera una restricción de equipo, o es el flujo parcial de jabón propiamente dicho que se quiere producir. Y acá tenemos otra relación. Dice que los experimentos realizados en planta piloto indican que la operación de secado es eficiente cuando la relación aire seco, estamos hablando de F2, aire seco, escamas húmedas, F1 completo, si dijera escamas secas, sería F1, X11. Pero como dice escamas húmedas, estamos hablando de F1, esa relación es igual a 3. Entonces ahí me quedó el flujo parcial de jabón y esta relación que para que el secador cumpla esto de pasar de 25% a 15%, tenemos que tener una relación entre la alimentación y el aire seco de 3. Entonces, planteada esa situación inicial, que es muy importante porque a partir de ahí vamos a ver cuáles son los datos y qué es lo que yo fui tomando, digo, bueno, balance de masa por componente, el jabón. Lo que entró de jabón por F1 sale por F3. Me vuelvo, perdón, la desprolijidad. Me vuelvo acá. El jabón, que sería el sólido, está en A, en la fase A sólida, y vas a ir en la fase A sólida.
O sea, todo el jabón que entró sale por F3. En el caso del jabón, por ahí puede ser bien transparente, pero en algunas otras, si tuviéramos un acetona, un ácido o algo que pensamos que puede llegarse a ser arrastrado con el aire, es como que vamos a idealizar en la integración 2 que acá lo único que se va a transferir es agua. O sea, eso no va a estar dicho en ninguna parte del enunciado, pero es una idealización propia del secador. Así como en el divisor nosotros decíamos que tanto lo que entra como lo que sale en el divisor, todas las concentraciones son iguales. Bueno, en el secador, el sólido que entró sale entero. No hay ninguna transferencia. El agua sí entra agua por F1 y va a ser arrastrada a través del aire hacia F4. F1, X12 es igual a lo que sale por F3, porque me está diciendo que va a salir con un 15%, no que va a salir 100% seco o 100% deshidratado, sino sale un poco de agua por F3 y el resto por F4. Y con el aire pasa lo mismo que los que le dije con el jabón. Por F3 nunca va a salir aire. El aire que entra sale directamente. El caso del aire es mucho más transparente también porque no es que va a quedar atrapado en los poros del jabón o algo por el. Por eso es una idealización que se plantea de esa forma. Entonces ustedes ya han visto conmigo, ya han tenido dos parciales, así que la sumatoria algebraica me da el balance masa total, que como ya sabemos no forma parte del sistema de ecuaciones porque es linealmente dependiente. Y ahí está la explicación por qué lo es. Las restricciones de composición, bueno, yo estoy partiendo de esta situación inicial en donde no estoy poniendo el 0,75, el 0,85. Quien no quiere poner, obviamente, no hay problema. Entonces las sumatorias deben ser iguales a 1 y como restricción de equipo tenemos que F2, que era el aire seco, sobre F1, escamas húmedas, esa relación para que el secador sea eficiente tenía que ser igual a 3. Entonces esa es la primera restricción. Y la segunda restricción decía que se deseaba producir 1200 libras hora de escamas en base seca. Como base seca hace referencia solamente a lo que tiene que ver con la corriente sin tener en cuenta el agua, bueno, en este caso, como solamente tengo agua y jabón, si no tiene en cuenta el agua, directamente a mí me quedaba este flujo parcial, directamente definido. ¿Qué pasaría si yo, además de tener agua, puedo tener otros compuestos como aromatizantes, que es lo que le va a dar cierto olor a este jabón? Bueno, si fuera ese el caso, la producción aquí, estamos hablando de 225 más 75, 300 más 100, 400. Si tuviéramos aromatizante, F3 sería 400. Si yo hablo de la producción en base seca, no tengo en cuenta el agua y entonces la producción no es solo el jabón, sino es todo lo que no sea agua. Por eso que quise hacer este pequeño anexo. Entonces le puse el aromatizante como para decir, en base seca sería 300 kilogramos. Cuando ustedes le den ese dato, que es propio de los secadores, no tienen que tener en cuenta el agua. Acá yo estoy dando el ejemplo, si fuera el aromatizante, la composición del aromatizante es 75 sobre F3 total, estamos hablando del 18,75%. Mientras que si yo lo planteo en base seca, no estoy teniendo en cuenta el agua, entonces me queda 75 sobre la suma de 225 y 75, que sería 300. Y ahí la composición cambió. ¿Entienden por qué cambió la composición? No, profe, ¿puede repetir? A ver, que estoy viendo que tengo unos chats. A ver, Rosario Belén, ¿te animás a comentarlo con tus palabras? A ver si cambian de las mías. Bien, usted se refiere a la composición porcentual, ¿verdad? Ujú. Bien, uno es porque estamos tomando la producción total, o sea, los 400 kilogramos respecto a los 75 del aromatizante. En cambio, en el otro, que nos da 25%, es en base seca. ¿Por qué? Porque solamente estamos teniendo en cuenta la producción en base seca. ¿Ayudó un poquito o no? Si no refuerzo a quien me preguntó, no me sale el nombre acá.
Se me fue el compañero. Bueno. Bien, bárbaro Javier. Es simplemente eso. Si hablo de envase seca, es sin tener en cuenta el agua. De ahí que al sacar el agua, mi 100%, te voy a decir, es más chiquito, entre muchas comillas. Entonces la proporción de esos 75, en vez de ser sobre 400, es sobre 300, y ahí es que crece. Entonces yo les dejo acá bien con color cuáles son las distintas ecuaciones que he usado. Me quedan 8 ecuaciones, entonces yo tengo acá F1 y sus dos composiciones, F1 y sus dos composiciones, F3 y sus dos composiciones, F2 con el aire que consideramos puro y F4 con las otras dos composiciones. El total de variables son 11, menos 8 ecuaciones, me queda número de dimensión igual a 3. Yo de todas las variables que podrían ir del menos infinito al más infinito, culpa, por ejemplo, de la ecuación 6, x42 y x43 ya no pueden ir del menos infinito al más infinito porque su suma tiene que ser igual a 1. Entonces ahí ya me cortó bastante. Entonces voy viendo, también pareciera a simple vista que no tengo base de cálculo, pero culpa de beta, que yo acá le puse como beta, que es la ecuación 8, también me está limitando F3 y F3 x31 para que sean 1200, es el 85% de F3. Después va a salir muy fácil cuánto es F3 y de ahí voy a poder irme hacia F1, hacia F2 y F4. Entonces, 11 menos 8, las ecuaciones, número de dimensiones 3, y cuáles son los tres datos, 25% que entra, se desea producir el 15%, y el aire que lo estoy considerando puro. Menos esos tres datos me da grado de libertad igual a 0. Y entonces ya lo puedo resolver completamente. Que por donde se empiece es como les comentaba recién. 1200 es el 85%, el 100% será F3, y de ahí F3x31 es 1200, va a ser igual a F1 x11 que es 0,75, de ahí me sale F1 y ahí puedo empezar a resolver todo. Que queda la resolución como si les quisiera decir de tarea para después. Ya que está, les dejé un trabajito como para si fuera la presencia nomás, es de resolver uno de los ejercicios de la guía. Profe, una consulta. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. F4, que en este caso se la puso como F4, ¿siempre nos daría en masa, sería mayor a F3? No, desde ningún punto de vista. Porque, a ver, F3 en Disculpa, masa... F2, F2. F4 con respecto a F2. Disculpe, me confundí el nombre ahí. Ah, está bien. Claro. F4 siempre debería ser más grande que F2 porque va a tener más cantidad de agua. O sea, el aire en kilogramos hora, el aire que está entrando por acá siempre va a salir por F4. Entonces, si nos olvidamos de la humedad, F4 y F2 van a ser iguales. Cuando le agregas el agua que pudo arrastrar y generar el secado propiamente dicho, ahí siempre F4 va a ser más grande que F2. Y del otro lado pasa lo mismo. F3 siempre debería ser más chico que F1, porque el producto ya seco pesa menos porque tiene menos agua. ¿Está bien, Santiago? Sí, se entiende. Gracias, profe. No, de nada. Esas cosas que ustedes comentan que, que pueden parecer sencillas para algunos, está bueno tenerlas en cuenta porque yo lo que más deseo es que ustedes cuando terminen integración 2, no es que sepan sumar o restar o pasar dividiendo el 0,15 de un lado para el otro, porque eso ya ustedes lo tienen que saber, o lo deberían saber, y muchas veces si hay algún error, que me ha pasado tanto en los reactores como en el de reciclo, esos errores no les doy tanta importancia. Los que sí tienen que saber ustedes
que la sumatoria de las composiciones siempre tiene que haber 1. Y no pierdan la costumbre de verificar. Verifican que la sumatoria le dé 1, y si le da 1,001, bueno, es porque hay un redondeo ahí dando vuelta y no hay problema. Pero en el reactor me pasó un estudiante que la salida de la sumatoria le daba 1,28, no sé, o 1,3, era una... Ya ahí te da la alarma de que hay un error más grosero. Y teniendo en cuenta esto, que por ahí yo pasé lo que tenía que pasar sumando para el otro lado, lo pasé restando, y es un error pequeño, ¿no? De gravedad, pero rápidamente cuando termino de hacer el ejercicio me fijo y digo, che, F4 me dio mucho más chico que F2. ¿Y cómo puede ser si F4 tendría que ser más grande porque se está llevando el agua del sólido? No pierdan esas buenas costumbres tan buenas tendrán. Bueno, acá voy con otra situación. El mismo ejercicio. Tengo 25% que entrada, 15%. Como ustedes ya saben, y si no lo saben, se los comento ahora, el aire, a lo que nosotros decimos mayoritariamente aire, en realidad es una mezcla homogénea de dos compuestos principales, que es el oxígeno y el nitrógeno, en las composiciones que ustedes están viendo ahora en F2, aquí. Tengo 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Podrían decir que es 0,20,928 el oxígeno, pero no es relevante, simplemente como para darle un poquito más a lo que tiene que ver con que todos los días algo de humedad en el aire hay, además de compuestos minoritarios como pueden ser el argón, el monóxido de carbono, el metano y algunos otros compuestos. ¿Sí? Lo importante es que lo bien hecho sería indicar al aire como esta mezcla y resolverlo de esa forma. Entonces, esto no va a estar como dato, pero ustedes lo tienen que incluir de esta forma, y cuando sale, lo que podríamos decir nosotros es que como no hubo ni consumo ni generación de oxígeno, y lo mismo pasa con el nitrógeno, como no hubo ni consumo ni generación de nitrógeno, lo que salga de oxígeno por F4 y lo que salga de nitrógeno por F4 va a mantener esa composición de 0,21 y 0,79. ¿Está bien? O sea, si acá no estuviera en cuenta el agua, por F4 saldría 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Cuando aparece el agua, que sería mi X42, si el agua representa un 15%, un 10%, bueno, esto se me va a achicar, pero de manera proporcional. Por eso que lo pongo como una nueva restricción para indicar que siempre hay esa proporcionalidad entre X43 y X44. ¿Hasta ahí me siguieron? Si no... Una pregunta, profe. Sí, María. ¿Esa restricción de equipo hay que indicarla junto con las demás en el diagrama? Cuando vos haces en esta parte el análisis de grado de libertad, que pones todas las ecuaciones, balance de masa por componente, restricción de equipo, ahí pondrías una novena ecuación, que sería esta. ¿Está bien? ¿No se toma para el análisis de grado de libertad? Claro, pero quiero que me sigan un poquito más, porque acá pasa algo que es muy importante. Esa lineal, ¿eso qué me sucede? A mí me pasó que antes yo acá tenía un solo compuesto, que era el compuesto aire. Ahora voy a tener dos compuestos, oxígeno y nitrógeno. Entonces, en el número de variables se me está sumando una más. ¿Está bien? A mí se me sumaron dos variables más, pero acá también tengo otras dos más. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 variables. Número de ecuaciones serían 9 en este caso, suponiendo que acá yo agregué esta como 9, ¿no? Lo estoy haciendo así en vivo y en directo. Queda 4. Y como dato, yo tendría 1, 2, 3, 4 datos. Grado de libertad. ¿Se ve? Pero, profe, la sumatoria de las x de F2 no se debería contar, entonces tendrías una ecuación menos. Acá me indicas, en esta parte. Ah, no, perdón, ya no lo tenía en cuenta de antes, entonces. Claro, Perdón. porque esto es era unitario, entonces. Ahora tiene igualdad, sí. De cuando se lo estaba repitiendo a ustedes a lo que había preparado, ahí me di cuenta. Entonces, necesito agregar esto para indicar cómo va a quedar distribuido en este lugar. Otra cosa que se puede hacer si ustedes tienen ya el dato es como directamente intentar calcularlo. ¿Qué voy con eso? Esto lo voy a poner en color rojo, así ustedes no lo mezclen. Si por alguna situación les aclaran que el aire a la salida quedó cargado, no sé, de un 30% de humedad, ustedes con un 30% de humedad, perdón la demora, ¿no? Ustedes saben que entre todo eso van a tener un 0,70, ¿sí? Fácilmente se puede indicar ahí entonces que el oxígeno que salga va a ser 0,70 por el 21%. Eso me va a dar 0,147. Como extraño el pizarrón, no saben ni idea. Y este 0,70 por 0,79. Hasta ahí, ¿se entendió lo que hice? Si no, no hay problema de volverlo a... Sí, básicamente sacó de la cantidad que nos queda libre de, digamos, libre del el agua, creo que fue lo que había dicho en este momento, le sacó los porcentajes de la corriente 1. Lo tomó como que es el 100% de la corriente 2 y lo sacó los porcentajes directamente. Claro, porque vuelvo al punto, si no estuviera el agua, la relación más o menos andaría en ese lugar. ¿Está bien? Si no hubiera agua, esto sería 21% y 79%. Al agregarle el agua al aire, el agua ocupa su cierto porcentaje y lo que resta, como no hubo ni consumo ni generación, sigue siendo 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. ¿Está bien? Lo voy a guardar, así se los subo de nuevo. Profe, y una pregunta, ¿en algún ejercicio nos puede venir al inverso? O sea, decir, por ejemplo, lo mismo, pero que nos diga, en vez de estas ecuaciones, te diga que sale con aire al 70% y nosotros tengamos que intuirlo y después calcularlo así, o es raro que salga así. Es raro decir que una corriente sale con 70% de aire. Es raro de decirlo, digamos, en la jerga del ingeniero. No digo, o sea, no lo debería hacer yo porque como que sería muy de malo. Pero planteado de lo que me lo estás diciendo, sí. En vez de decir que sale con el 30% de humedad, directamente plantearlo de la otra forma. Decir sale con 30%, con 70% de aire. O sea, es correcto matemáticamente hablando, pero no es lo que normalmente uno indica en la jerga ingeniería.
Esa sería mi respuesta. Profe, ¿y cómo esa ecuación 9 nos puede servir para encontrar, por ejemplo, x43 o x44? En la forma... A ver, ustedes díganme si siguen viendo o no mi pantalla. ¿Se sigue viendo? Sí. Bien. Porque todo se desprende de acá. Voy a guardar. Insisto que necesito el pizarrón. Lo que yo hice acá de multiplicar 0,70 por 0,21, 0,70 por 0,79, proviene de esta relación. Básicamente, yo sé que x42 más x43 más x44 es igual a 1. Esa es una restricción de composición. De acá, perdón que demore tanto por... Si yo sé que x42 es igual a 0,3, me queda como que es 1 menos 0,3 es igual a x43. Claro, profe, ahora entiendo. Sería despejando una de ahí y reemplazando ahí. Ahí encontrarías una. Exactamente. En el pizarrón esto es mucho más rápido, ¿no? Que estar acá insertando cosas. Bueno, de ahí sale el 0,7. Y entonces después te vas vos a decir x43 sobre x44 igual a 0,21 sobre 0,79. Y después x43 en realidad lo puedo reemplazar como 0,7 menos x44. Quien no esté entendiendo esto, por favor que me diga ahora, porque sobre x44 igual a 0,21 sobre 0,79. Este queda 0,21 por x44 igual a 0,79. Bueno, por ahí así se entiende bien. Menos 0,21 x44. A ver si dice bien. ¿No? Y después, este con este para arriba, 0,79. Si vos pasas sumando es de toda la demostración temática. Ahí está. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguien me siguió? Profe, sería que resolvió un sistema de ecuaciones. Uno que era la suma y la otra ecuación era los cocientes. Sí, denme ¿No es un cierto? segundito que se me está por apagar la compu. No, que ahí había dicho Marcos que usted resolvió un sistema de ecuaciones, ahí básicamente. Claro, yo lo que utilicé sería
la ecuación 6 del aire, que la sumatoria me debe dar 1, que es esta, que está acá primero. Vamos a ver, un poco que... Ecuación 6. Y de ahí yo digo, si esto es 0,30, la diferencia va a ser 0,70. Que lo mismo que escribí acá, lo estoy escribiendo de esta forma. Y después me voy a la ecuación 9, en donde hablo de esta proporcionalidad, que es exactamente lo mismo que decir que si el agua no estuviera, el aire seguiría siendo del 21% y 79%, porque no se consumió ni se generó ese componente. ¿Se entiende a lo que voy? Respóndanme, chicos, porque si no, no sé si, Sí, profe. si están, si no están. Entonces, es simplemente eso. Después lo único que hice es como una suerte de reemplazar x43, decirlo como que es 0,7 menos x44. Y a partir de ahí empezar a operar. X4, esto que ustedes están viendo ahí, es como si estuviera acá, es x44 por este y este por este. Y ahí que me queda x44 por 0,21 es igual a todo esto por 0,79. Que ahí yo lo distribuí. 0,7 por 0,79 y 0,79 por x44. Acá hago la suma, que me queda igual a 1. Y de esa forma verifico lo mismo que hice acá. Vamos a poner un rectángulo. Así me creen. Esto es simplemente para decir, en vez de decir aire como un compuesto independiente puro, pensar al aire como una mezcla de dos componentes independientes, que es el oxígeno y el nitrógeno. Y no tal vez no hace falta hacer toda esta demostración matemática, simplemente indicar que se multiplica. Lo que no es agua se multiplica por 0,21 y 0,79. ¿Se entendió? Paso ahora a otro ejercicio. Ahora, en vez de decirme que va a salir con una determinada concentración, como era el ejercicio anterior, directamente me dice, este secador me elimina el 60% del agua que ingresó. Tenemos el diagrama de bloques, muy similar al de recién. Digo, la pulpa de papel entró con un 71%, está de este lado, y a la salida no tengo nada. Porque en realidad lo que tengo es una restricción de equipo que me dice, del todo el agua que entró, el 60% va a salir por F4. Nuevamente estamos considerando al aire como un compuesto puro y al aire mismo como un compuesto independiente. No estamos haciendo la discriminación entre oxígeno y nitrógeno. Eso se lo dejo a ustedes para el trabajo práctico como para hacer el presente. Entonces tenemos pulpa de papel como el sólido, el mismo sólido que está entrando sale por F3. Nuevamente indico, en estos procesos de absorción, desorción, en extracción líquido-líquido, cuando lo veamos más adelante, extracción líquido-sólido,
Los compuestos principales no pasan de una fase a otra. Lo único que pasa de una fase a otra es nuestro compuesto de interés. En este caso sería el agua. Y ahora sí, pasamos al balance de masa total. Digo, entra F1, entra F2, sale F3 y F4. Y recuerdo que no la tengo que contar esa ecuación porque es linealmente dependiente de la suma algebraica de estas. Lo que entró de pulpa sale únicamente por F3. Lo que entró de aire por F2 sale únicamente por F4. Y solamente es el agua el que se transfiere de una fase a otra. Lo que entró en F1, X1, 2, sale por F4 el 60%. El otro 40% de lo que entró va a salir por F3. Entonces ahí a través del balance de masa, ya me estoy dando cuenta que en F3 también va a haber agua por más que el ejercicio no lo indique. A través de estas lógicas como las que hablaba recién, si no me equivoco era Santiago, es decir, F4 tiene que ser más grande que F2, F3 más chico que F1. Si el 60% del agua va a salir por F4, estrictamente el otro 40% tiene que salir por algún lado, va a salir por F3. Los sumatorios tienen que ser iguales a 1, entonces solamente para F1, para F3 y para F4, ya que F2, la composición es igual a 1, no hace falta poner esa ecuación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y como restricción, lo que sale de F4, no toda F4, sino el agua que sale por F4, que es el flujo parcial de agua de F4, es igual al 60% de lo que entró por F4. Hacemos el análisis de grado de libertad. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variables. 7 ecuaciones. Me queda de dimensiones 4. Y tengo solamente dos datos. Que tiene 71% y que sale con 1. Entonces el grado de libertad me queda igual a 2. ¿Cuáles son los dos datos que me faltaría para que los grados de libertad sean iguales a 1? F1 y F2. F1 como base de cálculo, saber cuántos sólidos necesito secar. Y F2, que es el cuánto aire voy a poner. Me podrían dar el dato de F2 directo, o me podrían dar una relación como hace un rato. Es decir, ingresa tanto aire por kilo de escama seca, o de pulpa de papel seco, o de pulpa de papel completo, entonces estaría hablando de F1. ¿Está bien? 2 grados de libertad. Si tengo 2 grados de libertad, ¿puedo resolver o no? Necesitaríamos, aunque sea la base de cálculo o alguna de las salidas para comenzar, diría yo. Claro, un dato más necesitaríamos. Claro. Yo para los dos parciales anteriores les decía, si tengo grado de libertad 1, pongo la base de cálculo y listo. Si tengo grado de libertad 2, no puedo suponer dos datos. Porque ya empiezo a ponerme en precaución que cada dato que yo empiezo a suponer va a estar relacionado por alguna de todas estas ecuaciones que están viendo. Entonces yo voy a arrancar solamente con la base de cálculo y les quiero mostrar lo siguiente. Grado de libertad medio 2, está subespecificado. Si yo planteo como base de cálculo F1 100 kilogramos hora, o sea, están entrando 100 kilogramos hora de pulpa de papel húmeda, mojada, con presencia de agua. Son distintas formas de decir lo mismo. Lo que puedo decir es que por F3 va a salir 29 kilogramos hora. No sé si ustedes me siguen el mouse. 29 kilogramos hora de
pulpa de papel seca por F3. Suponiendo que entran 100 kilogramos hora por F1, por F3 van a salir 29 de pulpa de papel. Después me voy a la ecuación del agua. Yo había dicho que lo que entró de agua, que representa mucho, el 71%, está realmente muy humedecida esta pulpa de papel, es igual a lo que sale por F3 y a lo que sale por F4. Y también conozco que lo que sale por F4 va a ser el 60% de lo que entró. Entonces, parecido a lo que hice recién, resuelvo como un microsistema de ecuaciones. F1, X1, 2 son todos datos. Yo partí de esta base de cálculo, pongo el 0,71 que es dato. F3, X3, 2, la desconozco, todavía no sé cuánto es. Pero sí sé que F4, X4, 2 es el 0,6, o sea, el 60% de lo que entra. Es lo que están viendo acá ustedes. Resolviendo, me queda 71 kilogramos hora. Este 0,6 por 0,71 por el 100 me queda 42,6, que acá está sumando, lo paso restando para el otro lado. Y resolviendo me queda 28,4 kilogramos hora, lo que va a salir por F3, X32. Estoy hablando de F3, X32. Entonces, sabiendo el flujo parcial que me sale de pulpa de papel, F3, X31, y sabiendo el flujo parcial de agua que me va a salir, 28,4, a partir de ahí puedo decir que F3 total va a ser 57,4, que es la suma de 29 y 28,4. Y las concentraciones, bueno, como ustedes ven acá, 29 y 28,4 son muy similares, me está quedando 0,5 y 0,49. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Bueno, ¿qué sucedió? Con la base de cálculo, yo pasé de grado de libertad 2 a grado de libertad 1. O sea, solamente bajé un solo grado de libertad. Y de esa forma puedo saber la concentración final de F3. ¿Por qué hablo de concentración final y no digo que F3 es 57,4? ¿Alguien se da cuenta? Porque usamos una base de cálculo especulativa, puede ser. Claro, O sea, completamente. nos vale más tener la composición que el volumen, teniendo una base de cálculo especulativa, digamos, la proporción que hay entre... Perfecto, Pedro. ¿Esto qué sería? A mí me contratan como ingeniero químico en alguna planta donde tienen que evaluar este secador. Como yo inventé completamente los 100 kilogramos hora de F1, lo único que puedo asegurar es que por F3 van a salir estas concentraciones. Porque después dependo estrictamente, cuando yo esto lo lleve a la realidad, si el gerente de planta me dice, che, este primer cuatrimestre van a entrar 8.000 toneladas día de pulpa de papel. Entonces ahí, bueno, afino el número, porque los 100 kilogramos es completamente invento. Bueno, lo otro... Digamos, Sí. digamos que esto nos da como una base para empezar, digamos, y no tener todo a tanteo como tal. Claro, Esa es la función de sacar estas concentraciones con esto. exactamente. Es para saber si la pulpa de papel, por ejemplo, nosotros la necesitamos vender a industrias que hagan hojas de papel, de las resmas y demás. Dicen, che, van a salir medias mojadas, che. Porque estamos hablando de un 0,49, casi ser la mitad de agua.
El secador este me está quedando corto. Eso es lo que puedo decir como ingeniero químico. ¿Está bien? Me sirve para tener un dato más sin tener en cuenta la cantidad de material a procesar o la capacidad de este secador, porque todavía no sabemos si de los procesos anteriores cuánta pulpa de papel real me va a mandar el encargado de proceso. Lo otro, yo con la base de cálculo bajé a grado de libertad 1, pero no pude bajar más. Si alguien me preguntara cuántos ventiladores voy a necesitar para forzar el movimiento de este aire, cuántos soplantes, si voy a usar una bomba, todo lo que ustedes ya rindieron en el primer parcial de la parte teórica, no tengo la más remota idea, porque no hay ninguna relación entre la cantidad de aire y la cantidad de sólido que ha ingresado. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, se va Sí, profe. entendiendo. Bueno, bárbaro. Entonces, grado de libertad 0 está todo completamente definido. Grado de libertad 1, yo puedo poner una base de cálculo y hacer todos los cálculos a través de esa base y me van a salir las concentraciones de todos los equipos. Pero yo no puedo certificar que va a salir 57 porque está todo en base a los 100 kilogramos que yo definí. Si va cualquier otro estudiante o cualquier otro compañero y me dice, no, yo en vez de poner ese cálculo 100, quise poner 1000 o quise poner 500, todos los caudales van a ser diferentes, pero las concentraciones a todos en el aula nos va a dar la misma. ¿Por qué? Es así como es el juego del grado de libertad. Ahora, por encima de grado de libertad 1, o sea, 2, 3, 4, etc., ya ahí, por más que ponga la base de cálculo, me va a permitir hacer alguna especificación, como la que estamos viendo de F3, pero aún así todavía me van a quedar varias cosas en el tintero, como saber cuánto es F2 o saber cuál es la condición de humedad a la que va a salir F4. Porque lo único que tienen ustedes es que F4 X42 es esto, 42,6 kilogramos. Pero no saben cuánto es F4 total. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Y yo a raíz de todo este desarrollo, Sí. ¿no puedo establecer una relación entre F1 y F3? Ya que sabemos que cada 100 kilos hora que entran en F1 van a salir 57,4 kilogramos hora en F3. ¿No podríamos establecer una relación de Excelente. proporcionalidad? Es que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. De esta forma, lo que hace el ingeniero químico es decir, cada 100 kilos que yo meto de F1, en F3, pulpa de papel producto final, me va a salir 57. Entonces, automáticamente levanto el tubo y digo, hoy negro, ¿cuánto va a producir? No, estamos con el equipo medio parado, la línea 2 se nos rompió, qué sé yo. Te vamos a estar mandando 5.000 toneladas día, listo. Entonces, sí, reglita 3. Si entraron 100, salen 57, si entran 5 toneladas día, salen X. Es eso, y eso es lo que esos son los parámetros de diseño que quiero que saquen de integración 2. Ver en qué cosas hay que poner la lupa, qué datos me van a ser útiles para darle cuerpo al sistema de producción. Y después lo otro, bueno, los otros datos en la industria, imagínense, no sé, un reactor, lo costoso que sería tener distintos equipos que me midan la concentración, a la salida, a la entrada, la temperatura, la presión, la viscosidad, un montón de equipos y de cositas
súper costoso a lo que hay que hacerle mantenimiento, a lo que hay que estar con 16 monitores en escala, en el control, en la sala de control y demás, mientras que en la realidad no hace falta 800 parámetros. Por ahí hace falta 4 o 5 que son los importantes y esos son a los que hay que prestar atención. Esa es la función de integración 2. Cuando ustedes pasen a integración 3 van a tener MATCAD y toda esta parte de ecuaciones la van a tener bastante aceitada, bastante fácil, porque te lo resuelve todo MATCAD, o sea, ustedes no tienen que despejar ninguna cosa. Pero le va a dar errores, o le va a dar que una salida F3 en vez de ser 57 va a ser menos 500. Bueno, gracias a integración 2, la idea es tener las herramientas para saber dónde puede estar el error y por dónde puede estar el meollo de la situación. Eso es un poco la idea. Pero sí, es excelente. O sea, yo hago esa relación, digo, si entran 100, sale 57, después, sea cual sea la capacidad real de la planta, con un cálculo tan simple que lo uso en el celular en la industria. O sea, una reglita de 3 y sale. ¿Estamos? Vamos a ver cómo estoy ahora. Son las 5:15. Bueno, me voy a la parte de destilación. De secado, entonces, la idea es la siguiente. A cada grupo le asigné un enunciado de la guía. Creo que los primeros 4 o 5 son de secadores. Van a hacer el secador pensando que es aire puro y pensando el aire como una relación de nitrógeno-oxígeno. Y van a analizar si les hace falta poner esa proporción que yo les marqué acá. Si les va a hacer falta poner esta, si el grado de libertad les queda negativo, esto es, no hace falta que esté. Como que están poniendo una ecuación de más. Quiero que ejerciten eso, así después en la clase práctica siguiente se sacan las dudas. ¿Está bien? A quienes les toquen destilación, porque no tengo muchos ejercicios de secado, a los que toque destilación directamente lo hacen al enunciado y nada más. No van a tener esto del juego entre si lleva aire o no lleva aire.